El millonario la acusó de mentir, pero cuando la tocó, descubrió que era virgen. El viento arrastraba el polvo de las colinas como si quisiera borrar las huellas del pasado. En San Miguel del Valle, la tierra olía a soledad y a promesas rotas. Bajo un techo remendado de la vieja escuela, una voz dulce intentaba devolverle al mundo algo de esperanza. Era Lucía, la maestra nueva, con su cuaderno gastado y un corazón que aún creía en la bondad. Nadie sabía de dónde venía, pero bastaba verla mirar a los niños para entender que había conocido la tristeza y había elegido la ternura como escudo. En sus manos pequeñas cabía la fe de todo un pueblo olvidado. Esa mañana, mientras el sol se filtraba entre las grietas del techo, un rumor recorrió el valle como un presagio. Alejandro de Montiel, el heredero de las tierras, regresaba después de años. El millonario, dicen, venía a liquidar lo que su padre dejó atrás. Orgulloso, acostumbrado a ver la vida desde arriba, no imaginaba que en aquel rincón polvoriento encontraría algo que ni el dinero podía comprar. Una verdad que lo desarmaría. Dicen que el destino no avisa, solo empuja. Y ese empujón los reunió frente a frente, bajo un cielo cargado de nubes y juicios. Ella lo miró con la calma de quien no teme ser juzgada. Él, con la desconfianza de quien ha aprendido a no creer en nadie. En ese choque de miradas, algo invisible comenzó a temblar, un hilo de destino, frágil pero inquebrantable. Fue el inicio de una historia donde la pureza desafiaría al poder. Esa historia, la que estás a punto de escuchar, habla de orgullo, redención y de una mujer que enseñó que la dignidad es más fuerte que la riqueza. Si crees que el amor verdadero puede nacer del perdón, dale me gusta a este video, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Porque hoy, te prometo, esta historia va a quedarse contigo más allá de las palabras. San Miguel del Valle era un rincón detenido en el tiempo. Las montañas lo cercaban como si quisieran protegerlo de la modernidad, y el polvo cubría las calles empedradas, donde el eco de las campanas aún marcaba los días. El pueblo vivía de la tierra y del recuerdo. Los hombres se levantaban antes del amanecer, las mujeres colgaban la ropa frente a casas agrietadas y los niños corrían descalzos hasta la vieja escuela donde Lucía enseñaba. Allí, entre pizarras rotas y bancos de madera, ella les hablaba de un mundo más grande, uno donde el esfuerzo podía cambiar destinos. La escuela era más que un lugar, era un refugio. Las paredes, aunque descascaradas, respiraban risas y sueños. Lucía reparaba los libros con cinta, dibujaba mapas a mano y compartía su pan con los pequeños que llegaban sin desayunar. Cada gesto suyo era una semilla de esperanza. Pero fuera de esos muros, el miedo se extendía. Corrían rumores de que el nuevo dueño quería vender las tierras comunales, el único pedazo de suelo donde el pueblo cultivaba su vida. Nadie se atrevía a enfrentarlo, salvo ella, la maestra. Las tardes en San Miguel olían a humo y a lluvia cercana. Los viejos murmuraban en los portales, las mujeres rezaban bajito. Decían que el dinero de los Montiel traía desgracia, que su poder podía comprarlo todo, menos la conciencia del pueblo. Pero Alejandro no era su padre. Venía del ruido de la ciudad, de los negocios fríos y los trajes caros. Regresaba no por nostalgia, sino por deber. Su plan era simple: vender, firmar, marcharse. Sin embargo, el destino suele tener planes más profundos que los contratos. La primera vez que Alejandro recorrió las calles, el silencio lo incomodó. Los ojos del pueblo lo seguían con una mezcla de respeto y resentimiento. Los niños curiosos se escondían tras las rejas. Él no comprendía ese mundo de tierra y fe. Solo vio pobreza donde había dignidad, ruina donde había lucha. Y en el centro de todo, escuchó su nombre: Lucía. Una mujer que decían se atrevía a desafiarlo. Lucía, por su parte,
Sabía quién era él mucho antes de verlo. Había leído su historia en los periódicos, sabía de su fortuna y de sus obras en la capital, pero también había escuchado los lamentos que dejó su familia en el pueblo. Aún así, no lo juzgaba. Sabía que la arrogancia muchas veces es solo una forma de esconder heridas. Por eso, cuando el destino los cruzó, su mirada fue limpia, sin odio. Una pureza que desconcertó al hombre acostumbrado a la sospecha. El valle parecía contener la respiración. Nadie sabía que en ese choque de mundos, entre la inocencia y la desconfianza, algo más grande se gestaba. No era solo un conflicto por tierras, sino una batalla entre dos formas de entender la vida, la que mide con oro y la que mide con alma. Y en medio de esa tensión silenciosa, Lucía seguía enseñando, sin saber que su fe sería puesta a prueba. Una noche, cuando el sol se despidió con tonos de fuego, Alejandro detuvo su coche frente a la escuela. Desde la ventana, vio la luz titilante de una vela y una silueta que escribía en la pizarra. Por primera vez en mucho tiempo, sintió curiosidad genuina. No lo sabía aún, pero esa mujer de manos pequeñas y voz serena estaba a punto de enseñarle lo que ni su fortuna ni su orgullo jamás pudieron: el verdadero valor de la dignidad. Lucía había llegado al valle un año atrás, huyendo de una herida invisible. En la capital había sido maestra también, pero allí su dulzura fue confundida con ambición. Un director poderoso, que alguna vez la cortejó, la acusó de querer ascender usando su encanto. Nadie la defendió. Perdió su trabajo, su reputación y casi la fe. Por eso, cuando escuchó que en San Miguel necesitaban a alguien para enseñar, empacó sus libros y se fue sin mirar atrás. El viaje fue largo, pero al ver las montañas, sintió algo parecido a la paz. Tal vez allí podría empezar de nuevo. Era una mujer sencilla. Su vestido era el mismo casi todos los días. Su cabello, siempre recogido en un moño improvisado, dejaba escapar algunos mechones rebeldes que brillaban bajo el sol. Tenía una forma serena de hablar, como si cada palabra saliera del corazón. Los niños la adoraban, no solo porque les enseñaba a leer, sino porque creía en ellos incluso cuando nadie más lo hacía. En las tardes, después de clase, se quedaba mirando el horizonte, recordando la traición que la había hecho desconfiar del amor. Sin embargo, no se había vuelto amarga, solo más fuerte. Lucía vivía en una casita al borde del camino, con una ventana que daba a los campos secos. Allí, entre cuadernos y flores silvestres, escribía cartas que nunca enviaba. En ellas hablaba con su madre, que había muerto cuando ella era niña, contándole sobre los alumnos, sobre la lluvia que no llegaba, sobre cómo aún creía en la bondad. A veces, mientras escribía, las lágrimas caían sin ruido y ella las secaba con la manga, sonriendo, porque no quería que nadie pensara que sufría. Su fortaleza era callada, como la de quienes han aprendido a resistir sin hacer ruido. En el pueblo, algunos la admiraban, otros la envidiaban. Los hombres la miraban con deseo contenido, las mujeres con una mezcla de respeto y sospecha. Su belleza no era escandalosa, pero había algo en su pureza que desarmaba. No necesitaba adornos para ser inolvidable. Cuando caminaba por la plaza con su cesta de pan, el aire parecía volverse más ligero, pero detrás de esa calma había un corazón que aún temblaba ante la idea de ser herido otra vez. Lucía no buscaba el amor. Lo había enterrado bajo capas de dignidad. Creía que el amor verdadero no se mendiga ni se demuestra gritando, sino viviendo con coherencia. Por eso, cuando escuchó que el nuevo dueño quería vender la tierra donde se levantaba la escuela, no sintió miedo, sino determinación. No iba a permitir que los niños perdieran su refugio. No hay enseñanza más grande que defender lo justo, les dijo un día, mientras dibujaba en la pizarra un árbol enorme. Las raíces son la dignidad, explicó, y en ese momento, sin saberlo, sembró su destino.
el destino empezó a moverse en silencio. Las cartas oficiales, los rumores, las amenazas veladas, todo apuntaba a una guerra que ella no había pedido, pero que debía enfrentar. Cada noche antes de dormir, abría su Biblia y leía en voz baja: «La verdad os hará libres». Era su oración, su escudo y su promesa. No sabía que pronto esas palabras serían puestas a prueba por el hombre que más cuestionaría su pureza y que más la necesitaría. Porque donde él veía ingenuidad, pronto descubriría una fuerza que ni el dinero podía comprar, la fuerza de una mujer digna. Alejandro de Montiel regresó al valle con el porte de quien no está acostumbrado a mirar atrás. Su coche negro levantó una nube de polvo al entrar en el camino principal, como si incluso el viento quisiera apartarse de su paso. Era un hombre de ciudad, de trajes impecables y palabras medidas. A sus 38 años había heredado más poder del que muchos podrían imaginar, pero junto a la fortuna también heredó el desprecio de un padre que lo moldeó con dureza. La compasión es debilidad, le había dicho aquel hombre mientras firmaban contratos sobre tierras que no conocían. Alejandro aprendió a obedecer sin sentir. Su rostro era anguloso, serio. En sus ojos grises había una mezcla de inteligencia y melancolía, aunque él mismo ya no la reconocía. Había logrado todo lo que un hombre podía ambicionar: empresas, reconocimiento, poder, y sin embargo, el vacío lo acompañaba como una sombra. Regresó a San Miguel solo por deber, dispuesto a vender la hacienda y liquidar las tierras que su padre había dejado en disputa. No tenía interés en el pueblo ni en sus gentes, o al menos eso creía, hasta que escuchó hablar de una maestra que se interponía en sus planes. Le contaron que esa mujer hablaba en nombre del pueblo, que reunía firmas y cartas pidiendo que la escuela no fuera demolida. Alejandro sonrió con desdén. Había visto ese tipo de resistencia antes, idealismo sin poder. Sin embargo, algo en la descripción lo inquietó. «Dicen que no pide nada para sí misma», comentó su asistente. «Solo justicia». Él no respondió. En el fondo, esa pureza lo irritaba. No entendía cómo alguien podía vivir sin esperar algo a cambio. En su mundo, todo tenía un precio, todo. La hacienda Montiel, abandonada por años, seguía imponente sobre la colina. Al recorrerla, los recuerdos lo asaltaron como fantasmas. La voz de su madre cantando al amanecer, los gritos de su padre exigiendo perfección. Apretó los puños. No había vuelto allí desde el entierro. La mansión olía a madera vieja y culpa. En una habitación encontró un retrato antiguo de su padre junto a los campesinos del valle. En el fondo del cuadro, una pequeña escuela. Y en el centro, una niña de trenzas que sostenía una flor. Alejandro la observó sin saber por qué aquella imagen lo conmovía. No sabía aún que aquella niña había crecido y tenía nombre: Lucía. En los días siguientes, comenzó a escuchar su voz sin verla. En la plaza, mientras firmaba documentos, alguien le entregó una carta escrita con letra firme. «Los niños de San Miguel necesitan su escuela más que usted su ganancia. Con respeto, Lucía». No había reproche, solo verdad. Esa serenidad lo irritó profundamente. Acostumbrado a las negociaciones duras, no soportaba que alguien lo desafiara sin alzar la voz. Fue entonces cuando decidió conocerla. No por interés, sino por orgullo. Quería mirarla a los ojos y demostrarle que el mundo no se movía por ideales. Alejandro era un hombre acostumbrado al control, pero bajo su frialdad latía una tristeza que nunca admitía. Había amado una vez, años atrás, a una mujer que lo dejó por otro más joven. Desde entonces, confundió el afecto con debilidad y la ternura con peligro. Su corazón se había vuelto una fortaleza, y en su interior reinaba el silencio. Por eso, cuando escuchó el nombre de Lucía, algo dentro de él se agitó. No era deseo, ni curiosidad, era una grieta,
una fisura invisible por donde la luz comenzaba lentamente a entrar. El pueblo lo observaba desde lejos, sin confiar. Algunos lo llamaban el hijo del patrón, otros simplemente el señor Montiel. Pero esa distancia no lo lastimaba. Estaba acostumbrado. Lo que no esperaba era encontrar en aquel lugar un espejo que lo desnudara. Porque, aunque no lo sabía aún, su verdadero antagonista no era la maestra, sino él mismo. El encuentro ocurrió una tarde gris, cuando el cielo parecía debatirse entre la lluvia y el silencio. Lucía caminaba hacia su casa con un fajo de papeles en la mano, las firmas del pueblo pidiendo conservar la escuela. Alejandro, al volante de su coche, la vio desde lejos y detuvo el motor. No supo por qué bajó. Tal vez por orgullo, tal vez porque había algo en esa figura sencilla que le resultaba imposible de ignorar. Caminó hacia ella con paso firme, decidido a poner fin a lo que consideraba una pérdida de tiempo. Pero cuando la tuvo frente a frente, las palabras se le enredaron en la garganta. Lucía lo miró sin temor. Tenía el rostro limpio, las mejillas encendidas por el viento y una calma que contrastaba con la tensión del momento. «Usted es el señor Montiel», dijo con respeto, sin inclinar la cabeza. «Sí», respondió él, «y usted la maestra que se opone a lo inevitable». Ella sonrió apenas, y esa sonrisa, lejos de ser desafiante, era compasiva. «Nada es inevitable cuando hay justicia», contestó. Aquella frase lo desarmó. Alejandro no estaba acostumbrado a que alguien le hablara sin miedo, y menos aún sin interés. Intentó provocarla, le habló de dinero, de progreso, de lo inútil que era mantener una escuela vieja en medio de la nada, pero Lucía no discutió. Solo le contó de los niños, de sus sueños, de cómo dibujaban casas con techos azules porque creían que el cielo podía protegerlos. Cada palabra suya era un espejo donde él no quería mirarse. Había algo en su voz, una verdad que dolía sin gritar. «Usted no entiende, señor Montiel. No se trata de una propiedad, se trata de un hogar». Y por primera vez, Alejandro no supo qué responder. Cuando se despidieron, el aire entre ellos quedó cargado de algo invisible. Él la vio alejarse, sosteniendo los papeles contra el pecho, y sintió una punzada que no podía nombrar. Esa noche en la hacienda no pudo dormir. Caminó por los pasillos oyendo el eco de su propia respiración. Sobre la mesa, la carta de Lucía seguía abierta. Leyó una frase que había pasado por alto. «No busco vencerlo, sino que escuche». Y en ese instante entendió que aquella mujer no era una rival, sino una fuerza, una que lo ponía frente a todo lo que había negado. Los días siguientes fueron un vaivén de pensamientos. Quiso olvidarla, pero cada vez que cerraba los ojos recordaba su mirada serena, la forma en que el viento jugaba con su cabello, la quietud de su voz. Algo en su interior comenzaba a resquebrajarse. Se descubrió pensando en cosas que había olvidado, en su madre, en los campos donde jugaba de niño, en la inocencia perdida. Lucía, sin querer, estaba devolviéndole la memoria. Una tarde decidió visitarla de nuevo. No llevaba papeles ni amenazas, solo una excusa absurda. Quería ver la escuela. Ella lo recibió sin rencor, como si lo esperara. Los niños lo miraron con timidez, y él, que no sabía tratar con la ternura, se sintió fuera de lugar. Pero cuando una niña le ofreció una flor y Lucía le sonrió, algo dentro de él se quebró. No era compasión, era reconocimiento. Esa mujer era todo lo que él había olvidado ser. Al salir, la lluvia comenzó a caer. Alejandro levantó el rostro hacia el cielo y por primera vez en años dejó que el agua lo empapara. No sabía aún que esa tormenta no solo lavaría el polvo del valle, sino también el peso de su propia soberbia. Porque el verdadero giro no era el encuentro entre ellos, sino la grieta que se abría en su alma. Las semanas siguientes fueron un pulso invisible entre ambos. Alejandro intentaba mantenerse firme en su decisión de vender, pero cada visita al pueblo lo desarmaba un poco más.
Lucía lo recibía con la misma calma, con el mismo respeto, sin buscar convencerlo, solo mostrándole lo que estaba en juego. Lo llevaba a la huerta donde los niños cultivaban verduras para el comedor, al aula donde las paredes estaban cubiertas de dibujos y sueños. Él observaba en silencio, sin saber por qué el corazón le latía más rápido. Aquella mujer, sin darse cuenta, estaba reescribiendo su manera de mirar el mundo. Una tarde, al verla limpiar el techo con un balde y una escoba, Alejandro se ofreció a ayudar. Ella se rió. «No creo que sus manos estén acostumbradas al polvo, señor Montiel». Él insistió, y al subir juntos, el viento le revolvió el cabello y la risa escapó sin permiso. Por un instante, el millonario olvidó quién era. Vio en ella una luz distinta, una sencillez que lo hacía sentirse humano otra vez. Pero en cuanto bajaron, el peso de la realidad regresó. Él no podía permitir que una maestra lo hiciera dudar de su deber. El negocio debía cerrarse. Sin embargo, el rumor de su cercanía corrió como fuego por el pueblo. Algunos decían que Lucía lo estaba seduciendo para quedarse con la escuela, otros que él la visitaba más de lo necesario. Las miradas comenzaron a cambiar. Don Ignacio, el alcalde, le advirtió con ironía: «Cuídese, señor Montiel, esa mujer tiene a todos hechizados». Alejandro sonrió con desdén, pero por dentro sintió una punzada. ¿Y si tenía razón? ¿Y si ella jugaba con él? No soportaba la idea de sentirse vulnerable. Decidió entonces enfrentarse a la verdad, aunque esa verdad doliera. La tensión crecía con el calor de los días. En el pueblo, los niños seguían riendo, pero Lucía sentía las miradas en su espalda. Una tarde encontró pintadas en la puerta de su escuela: «Hipócrita». No lloró, pero su voz tembló al leerlo. No sabía quién lo había hecho, aunque lo sospechaba. Alejandro, al enterarse, la buscó. Llegó con rabia, convencido de que ella era responsable de alimentar la división. «¿Qué está haciendo, Lucía? ¿Por qué pone al pueblo en mi contra?», le gritó. Ella lo miró sin miedo. «Yo no pongo a nadie contra nadie, solo defiendo lo que amo». Esa respuesta lo descolocó. No era una mujer que buscara compasión, ni siquiera justicia para sí. Lo hacía por los demás. Alejandro se alejó sin despedirse, pero su rabia se mezclaba con algo peor: culpa. Esa noche, el sueño no llegó. Caminó hasta el viejo granero de la hacienda y golpeó las paredes con furia. Se sentía dividido entre dos mundos: el que heredó de su padre, lleno de poder y distancia, y el que Lucía le mostraba, lleno de humanidad. Entre ambos, su corazón se desgarraba. Lucía también sufría. No entendía por qué cada encuentro con él la dejaba sin aliento. Lo detestaba por su arrogancia, pero en sus ojos veía algo triste, algo que pedía redención. A veces lo soñaba, él de rodillas, bajo la lluvia, pidiéndole perdón. Despertaba con el corazón agitado y se reprendía en silencio. «No puedes amarlo», se decía, «es todo lo que juraste no volver a creer». Pero el alma no entiende de juramentos. Un domingo, mientras el pueblo dormía, Lucía se acercó a la hacienda con una carta. Quería entregársela en persona, una súplica para que reconsiderara su decisión. Al llegar, lo encontró solo, sentado frente a la chimenea. La luz del fuego dibujaba sombras en su rostro. Él la miró sin hablar, y en sus ojos había algo más que orgullo. Había cansancio. «¿Por qué insiste tanto?», le preguntó con voz baja. Ella respiró hondo. «Porque sé que no es el hombre que dice ser». Aquella frase lo atravesó, y en ese instante algo cambió entre ellos. Los días siguientes fueron una mezcla de acercamientos y distancias. Cada conversación era una batalla, cada silencio un abismo. El pueblo empezaba a dividirse entre quienes apoyaban a Lucía y quienes temían al poder de los Montiel. El aire se llenó de tensión. Las nubes se acumulaban en el cielo, como si la tormenta esperara el momento justo para estallar.
Y en medio de esa calma previa al desastre, los corazones de ambos latían al mismo ritmo, aunque ninguno lo admitiera. Una tarde de lluvia, el destino, cansado de esperar, decidió intervenir. Alejandro llegó a la escuela empapado, con los ojos encendidos. «Necesito hablar contigo», dijo. Lucía lo miró sorprendida, sin saber que esa conversación cambiaría todo. Afuera, el trueno rugió. Adentro, dos almas estaban a punto de desnudarse, porque cuando la verdad decide salir, no hay poder capaz de detenerla. El trueno sacudió las ventanas y el viento se coló por las rendijas como si quisiera escuchar. Lucía estaba sola en la escuela, recogiendo los cuadernos, cuando Alejandro irrumpió. Su rostro estaba tenso, los cabellos mojados pegados a la frente, los ojos cargados de algo más que enojo. «Dime la verdad, Lucía», exclamó, con la voz quebrada entre rabia y confusión. «¿Qué es lo que buscas de mí?» Ella lo miró, sin miedo, con la misma calma con que enfrentaba la vida. «No busco nada, señor Montiel, solo defiendo lo que es justo». Pero él no lo soportó. Dio un paso hacia ella, la tomó del brazo. «Todos mienten por algo», susurró. «¿Qué escondes tú?» El contacto fue un relámpago. Ella tembló, no por miedo, sino por el dolor de ser juzgada otra vez. Intentó soltarse, pero él la sujetó, desesperado, buscando una falsedad que no existía. Y entonces, cuando su piel rozó la de ella, lo sintió. Pureza. No una pureza ingenua, sino una fuerza silenciosa, intacta. Alejandro retrocedió como si el fuego lo hubiera tocado. Su respiración se volvió agitada. Lucía, con lágrimas contenidas, le dijo en voz baja: «No todos tenemos precio, señor Montiel». Esa frase, tan simple, lo derrumbó. Se llevó las manos al rostro. Por primera vez, no supo quién era. El silencio fue absoluto. Afuera, la lluvia caía con furia. Adentro, el alma del millonario se rompía en 1000 pedazos. «Perdóname», murmuró él casi sin voz. «No sé en qué me he convertido». Lucía no respondió. Se acercó despacio, tomó su abrigo empapado y lo colocó sobre sus hombros. No era compasión, era dignidad. «Váyase a casa», dijo. «Mañana hablaremos cuando el cielo esté en paz». Él la miró, y por primera vez en su vida bajó la cabeza ante alguien. La vio salir hacia la puerta y, al verla perderse entre la lluvia, comprendió que había estado ciego toda su vida. Esa noche, Alejandro no durmió. Caminó por la hacienda como un alma errante, recordando cada gesto de ella, cada palabra. Lo que sintió al tocarla no fue deseo, fue verdad, una verdad que dolía, que lo obligaba a mirar su reflejo sin máscaras. «He vivido mintiendo», pensó. «He confundido el poder con el valor». Afuera, la tormenta rugía como si quisiera arrastrar su culpa. Se arrodilló en el suelo de su despacho, empapado en lágrimas, y por primera vez en años rezó. No pidió perdón a Dios, sino a ella. Al amanecer, tomó una decisión. Subió a su coche y condujo hasta el pueblo. Los caminos estaban cubiertos de barro, las montañas envueltas en niebla. Al llegar a la escuela, solo encontró el eco del viento. Lucía no estaba. En su escritorio había una carta doblada y una flor seca. La carta decía: «La verdad no se defiende con gritos, sino con dignidad». No hay victoria en la humillación, señor Montiel, solo paz en el perdón. Alejandro apretó el papel contra su pecho y sintió un vacío que lo consumía. La había perdido antes de tenerla. Pasaron horas antes de que el pueblo lo viera salir de la escuela. Caminaba despacio, con la mirada perdida. Nadie se atrevió a hablarle. Esa misma tarde convocó a los líderes del valle y anunció que no vendería la tierra. «La escuela se queda», dijo, «no por negocio, sino por justicia». Nadie entendió el motivo real, pero algunos notaron en sus ojos una paz extraña, como si acabara de renacer. Esa noche, de pie bajo la lluvia, miró al cielo y murmuró su nombre. En el trueno creyó oír su voz,
suave, distante, diciéndole que aún había esperanza. Y ahí, en medio de la tormenta, comprendió que amar no es poseer, sino reconocer la verdad en otro. Si alguna vez has sentido que el amor te ha transformado más allá del orgullo, suscríbete y déjame un comentario. Dime si tú también crees que a veces tocar la verdad es más poderoso que poseerla. Los días que siguieron fueron de calma incierta, como después de una tormenta que deja el aire cargado de memorias. Alejandro permaneció en el valle, aunque ya no tenía motivos para hacerlo. Caminaba por los campos, hablaba con los campesinos, escuchaba historias que antes despreciaba. Poco a poco, su mirada cambió. Ya no veía pobreza, sino fuerza. Ya no veía ruina, sino raíces. Y en cada rostro encontraba un reflejo de Lucía. No la buscaba físicamente, pero su ausencia lo habitaba. Era como si su espíritu siguiera allí, entre las montañas, enseñándole a mirar distinto. Una mañana, mientras recorría los terrenos que su padre había prometido vender, encontró una vieja libreta enterrada entre escombros. Era de la escuela, cubierta de tierra y humedad. Dentro, dibujos de niños, soles, árboles y una figura femenina con un chal azul. En la última página, una frase: «El amor es enseñar sin esperar recompensa». Alejandro cerró los ojos. Supo que esa era la lección que ella había venido a dejarle. Desde ese día ya no habló de negocios. Habló de reconstruir. Llamó a arquitectos, a maestros, a obreros del mismo pueblo. Y con sus propias manos comenzó a levantar la nueva escuela. El pueblo, al principio, desconfiaba. Nadie creía que un Montiel trabajara bajo el sol junto a ellos. Pero Alejandro no se rindió. Cargó sacos, mezcló cemento, pintó paredes. Los niños lo miraban fascinados, los ancianos, con respeto silencioso. Cada tarde, cuando el sol caía, se quedaba solo, contemplando el horizonte, esperando verla aparecer. No lo hacía por redención ni por amor romántico, sino porque necesitaba honrar su verdad. Y cada vez que una brisa suave movía el aire, el aroma a jazmín le recordaba que ella seguía allí, en todo lo que había aprendido. Cuando la escuela estuvo terminada, el pueblo entero se reunió para inaugurarla. El edificio era sencillo, blanco, con ventanales que dejaban entrar la luz del amanecer. Sobre la puerta principal, un letrero tallado en madera decía: «Escuela Lucía del Valle». Nadie supo quién decidió ese nombre. Alejandro solo sonrió, y el silencio bastó para entenderlo. Durante la ceremonia, un niño se acercó con una flor de jazmín y se la entregó. «Mi maestra decía que las flores nunca mueren si las cuida el alma», murmuró. Alejandro se agachó, tomó la flor y la colocó en el altar de la entrada. El sol caía detrás de las montañas cuando Alejandro se quedó solo en el aula vacía. Se sentó en uno de los pupitres y pasó la mano por la superficie de madera aún tibia. «Gracias», susurró. Y en ese instante, el viento abrió una ventana. El chal de Lucía, que él había guardado desde aquella noche, se agitó suavemente, como si alguien invisible lo acariciara. No tuvo miedo. Sonrió. Entendió que algunas presencias no se van, solo cambian de forma, y que el amor verdadero no necesita promesas, se queda en los actos. Esa noche, al regresar a la hacienda, encendió una vela frente al retrato de su madre. «Ahora entiendo», dijo en voz baja. «El poder no está en mandar, sino en servir». Y por primera vez sintió que el peso de su apellido dejaba de oprimirlo. El eco del pasado se volvió tenue, como un suspiro liberado. Lucía había sanado más que su corazón. Había reconciliado su historia. Los años pasaron, y la escuela siguió viva. Los niños crecían, las generaciones cambiaban, pero el aroma a jazmín seguía impregnando el aire cada vez que llovía. Nadie volvió a ver a Lucía, pero todos sabían que, de alguna manera, ella nunca se había ido. En cada palabra escrita,
En cada lección impartida, su dignidad florecía. Y Alejandro, ya anciano, cada mañana dejaba una flor en el umbral, murmurando su nombre, no como súplica, sino como gratitud eterna. A veces, el tiempo no borra las historias, las vuelve sagradas. En San Miguel del Valle, la gente aún cuenta la de la maestra que cambió el destino del hombre más poderoso del lugar. Dicen que cuando llueve, el perfume a jazmín cubre las colinas y el viento parece pronunciar su nombre, Lucía. Nadie la vio volver, pero su espíritu sigue enseñando. Los niños aprenden no solo a leer, sino a creer en algo más grande, en la dignidad, en la verdad que no necesita gritar para ser escuchada. Y cuando preguntan quién fue ella, los viejos sonríen y responden: la mujer que enseñó a un millonario a arrodillarse ante la verdad. Alejandro vivió sus últimos años en paz. No volvió a casarse, ni buscó reemplazar lo que perdió. Dedicó su vida a la escuela, a becar a los niños, a sembrar árboles en memoria de los que ya no estaban. Decían que cada amanecer se sentaba frente a la puerta, con el chal azul sobre las rodillas, mirando hacia las montañas. Una vez, cuando un niño le preguntó si aún la esperaba, él respondió con una sonrisa serena: ya no la espero, la siento en todo lo que soy. Murió una tarde de lluvia, con una flor de jazmín entre los dedos, y el valle entero guardó silencio. Con el tiempo, sobre su tumba se levantó una cruz sencilla, sin títulos ni adornos. Solo una palabra grabada: dignidad. Esa fue la herencia que dejó a su pueblo, la misma que Lucía le había enseñado sin buscar gloria. Porque al final, la verdadera riqueza no se mide en tierras ni en oro, sino en la capacidad de amar sin corromperse. Y esa lección, invisible pero eterna, quedó escrita en el alma del valle. Cada gota de lluvia que cae sobre esa tierra es una promesa. La verdad, cuando nace del amor, nunca muere. Y así, cuando el viento sopla desde las montañas y el jazmín florece al pie de la escuela, quienes escuchan con el corazón dicen oír sus voces entrelazadas, ella enseñando, él agradeciendo, los dos unidos más allá del tiempo, porque el amor que nace de la verdad no necesita cuerpos para existir, solo memoria y fe. Si tú también crees que la dignidad es el amor más puro que existe, escribe amor en los comentarios y deja que esta historia viva contigo un poco más.